¿Qué significa ser judío? Buen día. En general, cuando hablamos del ser judío, tenemos dos maneras como nos referimos dentro de la Torá y en la sociedad. La primera es el pueblo judío y la segunda es el pueblo hebreo. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo judío y el pueblo hebreo? Judío viene de la palabra Judea, que viene de la palabra Yehudá. ¿Quién era Yehudá? Yehudá era el líder de la tribu, era la tribu de Yehudá. ¿Qué significa Yehudá? Yehudá fue llamado porque viene a agradecer a Dios y a reconocer a Dios. Eso es lo que sus padres, Jacob y Lea, dijeron apenas Yehudá nació, que era reconocer y agradecer a Dios. Hebreo, ¿qué significa la palabra hebreo? ¿Quién era hebreo? Hebreo era el primer judío, que era Abraham. ¿Por qué Abraham fue llamado el hebreo? Porque hebreo significa del otro lado. ¿Qué significa? Abraham era la única persona que estaba del otro lado. O sea, todo el mundo eran politeístas y Abraham era el único monoteísta. ¿Qué significa el único monoteísta? Era el único que promovía el monoteísmo. Ahora, Abraham era visto como literalmente alguien que estaba del otro lado. Entonces, judío significa aquel que reconoce y agradece a Dios. Hebreo significa aquel que está del otro lado de la sociedad. Entonces, a la pregunta, ¿qué significa ser judío? Tenemos muy clara la respuesta. Aquel que tiene una responsabilidad de traer a Dios a este mundo y de hacer una misión de transformar todo este mundo donde aparenta ser oscuro, lo transformamos en un lugar de luz y divinidad. Es una responsabilidad ser judío. Mucha gente entonces empieza a decir, pero ser judío, ¿cómo vas a hablar del pueblo elegido? La respuesta es que cuando alguien tiene una responsabilidad, siente mucho más humildad que orgullo, que arrogancia, que superior a alguien. Al contrario, cuando alguien se da cuenta que tiene una responsabilidad, moviliza a otras personas para que también encuentren su propósito en este mundo. Y te garantizo que no va a haber una persona que va a hablarte negativo cuando se dé cuenta que vos estás para su bien también. Entonces, ¿qué significa ser judío? Aquel que tiene una responsabilidad para transformar el mundo en bien, y no solo su mundo, sino el mundo entero. Entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? Yo soy judío de corazón. No necesito hacer nada como judío. Yo soy judío de corazón. ¿Y sabes qué yo digo siempre? Ser judío significa tener una relación. Una relación con Dios. Una relación con el mundo. Y fíjate, cualquier relación requiere acción. Si vos estás en una relación y no hay acción, no hay compromiso, no hay actos de bondad, de expresión de esa relación, yo dudaría de esa relación. Entonces, el ser judío es una responsabilidad y una relación que nosotros tenemos con el mundo. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos cómo esto también se lleva en la acción. Imagínate un hayal, un soldado, dice, yo soy hayal de corazón. No sirve. Él es hayal porque tiene una responsabilidad. Él es soldado porque tiene una responsabilidad. Defender y proteger a la tierra de Israel. Y cuando hablamos de defender y proteger a la tierra de Israel, tiene que ser reflejado en una acción. No sirve solo en el sentimiento. No para descartar el valor de sentirse y de pertenecer a la tzabá, al ser hayal. No para desvalorizar el orgullo de pertenecer al pueblo judío. Pero no puede quedar ahí. Porque el mundo necesita de que nosotros los Yehudim demostremos más al mundo qué significa ser Yehudí. Hay dos maneras, hay dos tipos de judíos, por así decir. El judío que expresa su ser judío porque tiene miedo a desaparecer el pueblo judío,
quiere combatir el antisemitismo o la asimilación. Y la verdad de eso es vivir como judío con miedo. Pero hay una manera mejor de vivir como judío, de expresar esta responsabilidad, que es por medio del orgullo, por medio de la claridad, por medio de el sentido de pertenecer a esta familia judía. Entonces, siempre vemos que cuando Dios nos libre hay algo negativo ocurriendo dentro del pueblo judío, ya sea en Israel u otra parte del mundo, muchos judíos se despiertan, porque el antisemitismo despierta al judío. Entonces todos ponemos en redes sociales y estamos hablando y hacemos campañas, pero hay mucho más veces que el pueblo judío no es atacado por antisemitismo. A pesar que ocurre todos los días, lamentablemente, pero tenemos una responsabilidad y podemos vivir como judíos de una manera mucho más linda, mucho más bella, que es por medio de expresar el ser judío con orgullo en el día a día. ¿Y vos querés saber algo? Los no judíos respetan a los judíos que se respetan como judíos. Es muy común que la gente diga, ¿ves? Los judíos son unos falsos. ¿Por qué? Porque solo son judíos en Yom Kippur cuando tienen que faltar al trabajo. ¿Qué está diciendo esta persona? Que el judío no se está respetando como judío. Él se está aprovechando como judío. Pero si vos le decís a tu compañero de trabajo, mirá, hoy Yom Kippur, yo ayuno, yo voy al templo, yo rezo, no voy a aprovecharme, él te va a respetar. Los no judíos respetan a los judíos que se respetan como judíos. Entonces, ¿qué significa ser judío? Una responsabilidad de transmitir luz y divinidad al mundo. Y cuando vos demostrás esta responsabilidad en la sociedad, todos te van a respetar. Y yo creo que tal vez esta es una manera de cómo combatir el antisemitismo. ¿Sabés cómo? Cuando demostramos cuál es el verdadero semitismo, cuál es el verdadero judío, cuál es la verdad de nuestro pueblo. Entonces, es una responsabilidad, no un derecho. El ser parte del pueblo judío no es un derecho, es una responsabilidad para la sociedad y para nuestra familia y para nuestros seres queridos. Entonces, te pregunto, vos, ¿cómo vivís como judío? ¿Qué te significa ser judío? Hasta mañana.